o sea, yo en la presentación he incluido muchísima información que no me va a dar tiempo a contar, pero que digo, bueno, pues ahí así años quedan, ¿no? Y luego si yo luego después del café me tengo que ir picando porque este fin de semana tenemos el encuentro de voluntariado en Madreselva y tengo que ir a alguna voluntaria a preparar las cosas, pero vamos, que muchos nos conocemos y si no, pues bueno, a través de Jaime o de Pablo, pues, vamos, yo estoy disponible. Muy rápido, ¿cuánto tiempo tengo yo ahora? Pues mira, son las 11 menos cuarto, si te parece hasta las 11 y cuarto, para ahí, así dejamos algún tiempito para que sea una pregunta o alguna... Vale. Bueno, esto que va muy al hilo, lo que yo voy a contar de la pregunta de Jaime, o sea, para mí trabajar en Agenda 2030 y trabajar en derechos humanos implica ampliar mucho la mirada. Y lo que yo quiero, que tiene mucho, para mí tiene mucho que ver con el diseño técnico de un proyecto, es ver dónde son los puntos en los que tenemos que considerar. Como ya hemos visto, hemos pasado de estar dentro, el agua de saneamiento, de estar dentro de una meta a tener un objetivo específico que tiene mucho que ver con esta visión amplia y esta visión integral que tienen los objetivos de desarrollo del milenio, que tiene, creo que son 5 o 6 metas, de las cuales las dos primeras, la primera meta es el agua, pero y va mucho con lo que comentaba antes José Luis, que vamos a ver de derecho humano al agua y saneamiento. Aquí se habla de acceso universal, equitativo, agua potable, o sea, que se considera la calidad a un precio asequible, ¿no? O sea, que ya hay un montón de componentes de una mirada que tenemos que tener en los proyectos, que es fundamental, y con el saneamiento igual, ¿no? Se habla de ese acceso equitativo, de poner fin a la defecación al aire libre, y se habla de prestar especial atención a mujeres, niñas y personas vulnerables. Dentro de este objetivo hay estas dos metas, pero es que además hay otras cuantas metas que ya no solo hablan del abastecimiento y del saneamiento, sino que tienen esa mirada integral de mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación, del uso eficiente de los recursos hídricos, ¿no? O sea, de trabajar también a nivel integral en cuenca hidrológica, ¿no? La gestión integrada de recursos hídricos, y se habla de protección, de restablecer y proteger ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, como para que esto es un poco una imagen de esta mirada que tenemos que tener en los proyectos, aunque es muy complicado y muchas veces en la dimensión con las contrapartes con las que trabajamos o en la dimensión de nuestras organizaciones, abordar un proyecto muy integral pues es muy complicado, ¿no? A lo mejor tenemos solo que trabajar en una de las patas, pero yo creo que no se nos puede olvidar que esta es la visión, ¿no? Y un poquito esto, ¿no? Que es una mirada, pues no sé si una imagen de un territorio, hay un montón de componentes que están dentro de esa mirada que hay que tener al agua, ¿no? Del agua potable, del saneamiento de la higiene, de calidad de agua, de esa cooperación y participación que hablaba antes José Luis, de la gestión integrada, de la protección de ecosistemas, de desastres, ¿no? Toda esta es esta mirada. Y esto que lo vamos a desglosar ahora, de este acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, ¿qué significa? Pues hablamos de agua suficiente, de universal, significa no solo para todas las personas, sino en todos los entornos de la vida, es decir, que no solo estamos hablando de que haya que tener saneamiento en casa, sino que las escuelas tienen que tener un saneamiento adecuado, ¿no? Y luego cuando hablemos así un poquito de tiempo, pues hace muy poco, en un proyecto que hemos tenido que nos financió de Madreselva Canal Segunda, pues había un colegio que había, no sé si 4 o 5 letrinas para 2.000 niños, y entonces el tiempo de espera que tenían superaba el rato del colegio, el rato de la recreo. Entonces, bueno, y en cuanto a saneamiento, no me voy a... Voy a seguir ahondando en esto, ¿no? Pero bueno, tendréis la presentación. En cuanto al saneamiento, pues un poquito igual, ¿no? O sea, se habla de acceso equitativo, se habla de instalaciones cerca del hogar, de eliminar las desigualdades, de eliminación segura de las heces y de la orina. Se habla esta componente de la higiene, que antes no se había y que es vital y que yo creo que es otra de las patas en las que por supuesto que hay que integrar y que hay que trabajar en nuestros
en nuestros proyectos, ¿no? Y sobre todo esa mirada de esos casos especiales, de esa vulnerabilidad. Y además de todo esto, el agua, como ya hemos hablado, está en un montón de objetivos que los tendréis ahí en la presentación. Yo creo que el enfoque de derechos que ya hemos hablado ahora implica tener una mirada un poquito más integral, una mirada que ya deja de ser esa solidaridad para tener algo que ver un poquito con la exigibilidad también, ¿no? De aquí quién tiene responsabilidades, quién tiene obligaciones, y de hecho, bueno, nosotros y nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos responsabilidades en los derechos humanos, ¿no? Bueno, lo he pasado así súper rápido, pero tenéis un poquito esa información, ¿no? De qué significa esto de los titulares de derechos, de qué significan los titulares de responsabilidades y los titulares de obligaciones. En el derecho humano al agua y saneamiento, los titulares del derecho son los estados, ¿no? Aunque dentro de la legislación nacional pase otra cosa, pero la última responsabilidad la tienen los estados. Las personas somos los titulares de obligaciones, estaba hablando. De los titulares de derecho somos todas las personas, pero entre medias están esas responsabilidades que tenemos, bueno, tanto los donantes que trabajan en proyectos como las organizaciones que estamos implementando proyectos, como una empresa pública o privada que está abasteciendo el agua, tiene la responsabilidad de ese servicio, ¿no? Y luego, lo que implica los derechos humanos al agua y saneamiento, que es lo que lo ponía antes José Luis, es esto que ya hemos hablado, ¿no? Y que vamos a ahondar ahora en las componentes y en cómo enfocar esto desde los proyectos, pero los proyectos sí o sí tienen que tener esta otra mirada más transversal, ¿no? O sea, que ya no solo vamos a hablar de esos componentes de acceso, calidad, asequibilidad económica, sino en la no discriminación e igualdad, o sea, siempre esa mirada hacia los más vulnerables, la participación y la inclusión. Los derechos humanos implican la participación de los titulares de derechos, ¿no? O sea, estos titulares de derechos tienen algo que decir en la forma de gestionar el agua, porque es un derecho humano, ¿no? La transparencia y el acceso a la información y rendición de cuentas, las organizaciones más potentes que están trabajando con un enfoque de derechos también tienen toda esta parte de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, que nosotros en nuestros proyectos pues muchas veces se puede trabajar con el distrito, la municipalidad, para que también informen, ¿no? a la población sobre cómo está el agua, problemas que puedan tener o implementación de medidas de higiene, ¿no? Esto ya lo ha comentado José Luis, pero quiero ahondar porque creo que es bastante importante. Históricamente, hasta el 2010, el derecho humano al agua y saneamiento han estado incluidos dentro del derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Y está, aquí os he puesto 3 o 4, pero está en un montón de declaraciones, ¿no? Tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en un montón de pactos y convenios, y está recogido de forma transversal en muchas otras resoluciones, ¿no? En la del niño, en la de la mujer, en conferencias sobre el medio ambiente, que fue en el 2010 cuando se declararon como derecho, y en el 2015 cuando se separaron, ¿no? O sea, que ya agua y saneamiento son dos derechos humanos. Y por punturilla, para que lo sepáis, España y Alemania son quienes promovieron esto. De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de España estuvieron trabajando en la redacción del texto para que se aprobara en Naciones Unidas. Que de hecho, hace 2 semanas estaba hablando más o menos de esto en una conferencia de derechos humanos en Pakistán, como poniendo en valor el derecho humano al agua y saneamiento, y así como en un momento del café que yo hablé esto de, bueno, porque en España hemos trabajado mucho, no sé qué, pues un responsable de UNICEF me dice, entonces vosotros en España lo tenéis incorporado el derecho humano al agua y saneamiento en vuestra constitución también y tal, y yo me hice un poco el lobby porque no lo tenemos incorporado. O sea, hay 5 países, Bolivia, Sudáfrica y otros 3 que ahora mismo no recuerdo, que sí que tienen incorporado el derecho humano al agua y saneamiento en la constitución y que luego permea a mucha legislación, pero en España, aunque evidentemente la cobertura creo que es el 99%, ¿no? En España, pero a nivel legislativo no lo tenemos. ¿Qué
¿Qué implica este enfoque? Trabajar en proyectos, pues trabajar en estas 5 componentes, ¿no? En esa componente de disponibilidad, que lo que eso significa es que tiene que ser el acceso tiene que ser continuo y abundante para los usos domésticos, que lo comentaba antes José Luis, ¿no? Pues la colada, la preparación de alimentos, la higiene, beber. La Organización Mundial de la Salud habla de que ese acceso abundante son entre 50 y 100 litros por persona y día, ¿no? Y en cuanto a las instalaciones de saneamiento, se habla de un tiempo de espera que no sea excesivo, que yo no he encontrado ninguna recomendación de tiempos, pero bueno, como os contaba antes con este ejemplo de las escuelas en India, ¿no? En el momento en el que un niño o una niña tiene que hacer cola para ir al servicio y se le acaba el recreo y tiene que continuar haciendo cola, pues eso ya parece que es un tiempo de espera excesivo, ¿no? En cuanto a la calidad, hay un montón de guías de la Organización Mundial de la Salud que hablan de cuáles son las componentes que tiene que tener el agua, ¿no? O qué sustancias no debe tener, pues habla de que no tenga todas esas sustancias. Y las instalaciones de saneamiento, que yo creo que esto es muy importante para tenerlo en cuenta en los proyectos, es que uno, tiene que ser higiénicas, tiene que ser posible, se tiene que poder limpiar, ¿no? Porque hay muchas veces letrinas de estas que vemos de tierra, que eso es completamente imposible de limpiar y eso es absolutamente insalubre, ¿no? O sea, se habla de que al menos tengan algún tipo de losa que sea lavable, ¿no? Y proporcionar, o sea, que cerca de las instalaciones de saneamiento tiene que haber agua para lavarse las manos, ¿no? Y un enfoque muy importante a la higiene personal y higiene menstrual, ¿no? Hay un montón de días escolares de niñas que se pierden precisamente porque tienen la menstruación y en los colegios en los que están no tienen la capacidad de poder tener esa higiene, ¿no? Y luego la intimidad, ¿no? Que bueno, que lo hablaremos más adelante, pero esa importancia de la intimidad en los servicios de saneamiento. La tercera componente es la componente de aceptable culturalmente, ¿no? Es decir, el agua, no todas las culturas el agua sabe igual, pero el color, el olor y el sabor del agua tienen que ser aceptables. Y esto es muy importante cuando uno evalúa un sistema de tratamiento de agua. O sea, hay en algunos sitios en los que la coloración, culturalmente, a lo mejor es que es inviable, ¿no? Porque tiene un sabor el agua por la cantidad de cloro que hay que echar, que es absolutamente inaceptable por la población, ¿no? Pues ahí habrá que evaluar un poquito algún otro sistema, ¿no? O alguna otra posibilidad. Y en cuanto al saneamiento, que es otra cosa muy importante y que tiene también mucho que ver con la cultura, ¿no? Cómo se hace esa limpieza higiénica. En algunos sitios en los que se utiliza papel, en algunos sitios se utiliza agua, pues al final esto será vital, ¿no? Conocer esa componente cultural para diseñar el sistema de saneamiento, ¿no? Y por último, las otras dos componentes, se habla de que sea físicamente accesible, ¿no? Se habla de el agua y el saneamiento dentro del hogar o en las inmediaciones. En las inmediaciones que yo diría que no son tan cercanas, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda las fuentes de agua a menos de 1000 metros de casa, que para mí eso tampoco es una inmediación, ¿no? Y habla de que no se debe tener, los tiempos de recolección deben ser inferiores a 30 minutos, ¿no? Entre ir, recoger y volver, ¿no? Ese tiempo completo. Y luego, en cuanto a los sistemas de saneamiento, se habla también de esos tiempos de espera, ¿no? Que tienen que ser suficientes para que esos tiempos de espera no sean excesivos, que deben estar disponibles en el día y la noche, y con las distancias de saneamiento también mucho cuidado, porque hay mucha problemática de violaciones de mujeres por esos caminos, ¿no? Para ir a una letrina por las noches, ¿no? Y luego, súper importante, que es lo que repito todo el rato, las necesidades especiales, mujeres, con todo el tema de menstruación, niños y ancianos y personas con movilidad reducida. O sea que hay muchos sitios en los que los sistemas de saneamiento, o sea, hay letrinas que es un agujero en el suelo y no está pensado en
allí como una persona con algún problema de movilidad reducida puede hacer sus necesidades, ¿no? Esto es otra de las cosas en el diagnóstico inicial de los proyectos que hay que ver, ¿no? Últimamente sí que he tenido la experiencia, por ejemplo, de ver letrinas en África en colegios en la que había niños con movilidad reducida, algunos sin una pierna o que andaban con muletas o tal, y que se ha hecho un diseño que era una cosa muy sencillita, ¿no? Que era, en vez de hacer un agujero en el suelo, una cosita un poquito elevada, como tipo taza de váter para nosotros, con un par de apoyos a los lados, ¿no? Y en cuanto a la asequibilidad, esta es la última de las componentes que tiene los derechos humanos al agua y saneamiento, es que tiene que tener un precio asequible sin comprometer la capacidad que tienes pues, de adquirir otros bienes como alimento, atención médica o salud. El PNUD habla de que no se debe ceder los costes del 3% del ingreso familiar. Y luego, una cosa muy importante cuando uno piensa en proyectos es que en cuanto a las letrinas, ¿no? En cuanto al saneamiento, no solo hay que considerar los costes de la construcción, sino que hay que considerar los costes del mantenimiento, de la limpieza, ¿no? Dentro de esa asequibilidad. Rápidamente algunas ideas básicas, como ideas erróneas bastante comunes, es que los derechos humanos al agua y saneamiento en un sitio contemplan que el agua y el saneamiento tenga que ser gratuito, sino que tiene que ser accesible, ¿no? Hablábamos de menos de ese 3% de renta familiar, pero el derecho humano no recoge que el acceso sea gratuito, igual que ya hemos hablado, que el derecho no permite un acceso ilimitado al agua, ¿no? O sea, el derecho humano al agua está solo recogido para uso personal y doméstico, ¿no? Igual que el derecho, por desgracia, no recoge que todas las personas tenemos que tener una conexión doméstica, ¿no? Aunque sí que este enfoque de derechos se habla de, uno, no retroceder y de la importancia de la progresividad. O sea, es decir, que en un país como en España, en el que tenemos agua en nuestras casas, si de repente ahora tuviéramos que andar 30 minutos para recoger agua, estaríamos, bueno, no sé si vulnerando, pero sí que yendo un poquito en contra de esa progresividad y el no ir hacia atrás. Y ya como aterrizando y con cosas así un poquito más, no sé si técnicas, porque al final yo estoy hablando mucho de enfoques, pero para mí creo que es lo más importante, ¿no? Como ese enfoque de los proyectos. Hay dos recomendaciones principales que yo daría, ¿no? que tienen que ver mucho con promover la inclusión en marcos regulatorios. Al final, esto que tienen los derechos humanos es que en el momento en el que un derecho está recogido en una legislación nacional y esto permea a la legislación regional y a la legislación local, esto hace que primero la sociedad civil sea capaz de reclamar esos derechos, que se destinen presupuestos y esfuerzos, ¿no? cuando hay una legislación. Entonces, yo sé que esto es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor el tamaño de nuestras organizaciones de redes pues es complicado, ¿no? Y también tiene mucho que ver con cómo estamos en los países en los que estamos trabajando, ¿no? Cómo están nuestras contrapartes. O sea, pero esa promoción de que esto se incluya en los marcos regulatorios, ¿no? Pues intentar dentro de los proyectos incluir esta parte, ¿no? De hablar con la municipalidad o con quien sea para que esto lo consideren, y esta otra parte de promover canales de conocimiento, que es una cosa que tiene la nueva agenda y que tiene los derechos humanos, ¿no? Esa posibilidad de reclamar, ¿no? Y de solicitar los derechos, y esa necesidad de transparencia en la información.
Y luego, como ideas así como concretas, ¿no? Para lograr los principios, estos principios transversales de transparencia, rendición de cuentas, participación, inclusión, igualdad de género y equidad y no discriminación, aunque bueno, la igualdad de género está un poco sacada a lo mejor de equidad y no discriminación, pero hay ideas y ejemplos de proyectos de un montón de organizaciones que están trabajando en esto. Primero, implementar sistemas de monitoreo y de recogida de información, ¿no? Hay un montón de organizaciones que antes de un proyecto pues hacen una recogida de información en un municipio de cómo está realmente el acceso al agua, el acceso al saneamiento, yendo casa por casa, fuente por fuente, y recogiendo un poquito la información real de cómo está, ¿no? Y luego esa información ponerla a disposición, o sea que no nos la queremos las organizaciones, sino trabajar con los titulares de responsabilidades o de obligaciones para que tengan esa información, ¿no? Que a veces es tan fácil como una pequeña base de datos o no sé si conocéis los sistemas de información geográfica, un pequeñito mapa con la localización de las fuentes, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Lo que pasa es esa falta de información. Trabajar para mejorar las capacidades de los operadores de servicios, de los departamentos técnicos de las autoridades locales, ¿no? Este enfoque implica no solo trabajar con los titulares de derechos o estos beneficiarios que llamábamos antes, sino trabajar con quien tiene la responsabilidad del servicio, ¿no? Y esto implica empoderar, enseñar, formar y mejorar eso, como os decía, las capacidades de gestión. Y estas son cosas que si queremos trabajar con este enfoque de derechos, yo creo que lo tenemos que incluir de alguna forma o intentar incluirlo en nuestros proyectos. Toda la parte de participación, que bueno, en un principio yo sí que el sector de la cooperación siempre ha tratado un poco esto, ¿no? De hacer metodologías muy participativas para conocer los problemas, pero bueno, este enfoque tiene que estar y lo tenemos que incluir, ¿no? Actividades de participación, metodologías participativas con las comunidades para recoger esa información y garantizar que los grupos vulnerables y las mujeres, que son al final los que se quedan siempre atrás en las estadísticas, formen parte de la participación, ¿no? O sea, hay que incluir alguna actividad concreta o algún indicador para garantizar que esos grupos vulnerables están incluidos en la participación, ¿no? Y en cuanto a igualdad de género, pues bueno, incluir a las mujeres en la toma de decisiones de una forma integral, ¿no? No solo lo que tiene que ver en la familia, sino lo que tiene que ver con los posibles tratamientos de agua, las distancias y las ubicaciones donde se diseña, cuando se diseña un sistema de abastecimiento de agua o donde ubicar una letrina. Que por mi experiencia, cuando las mujeres están integradas en los sistemas, en las organizaciones locales de gestión del agua, ¿no? En los comités de agua potable y saneamiento de un pueblo, mi experiencia es que la gestión mejora. Yo conozco un montón de ejemplos en los que las mujeres o bien no estaban dentro de estos comités de gestión o estaban, pero de una forma un poco en número, pero luego resulta que ibas allí a un comité y las mujeres lo que hacían era preparar el café para que los hombres se reunieran y discutieran sobre el agua, ¿no? Entonces ahí creo que el enfoque del número es una cosa un poquito reducida si no garantizamos que las mujeres están incluidas en la toma de decisiones y en las actividades, ¿no? No solo en un número de aquí hay 20 mujeres decidiendo lo que pasa, sino que la realidad es que las mujeres lo que hacen es limpiar el local y preparar el té, ¿no? Y bueno, y como ya os estaba así un poco diciendo, ¿no? Incluir en
toda la parte del diseño se enfoque a las personas más vulnerables para que al final el acceso sea equitativo. Y todo esto que, bueno, hablaré creo que luego en la parte de la asequibilidad, que a lo mejor hay que ponerse de acuerdo con las tarifas, ¿no? A lo mejor hay un montón de proyectos en los que se crea un pequeño comité de agua que gestiona pues, el pozo y recoge, pues, según quiere la población, pues una pequeña cantidad de dinero, o bien por el agua que se consume, o bien al mes. Esto varía mucho, pero el enfoque de los más vulnerables tiene mucho que ver con la pobreza también, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esa tarificación se va a tratar a las personas que menos dinero tienen, ¿no? Y dentro de esas recogidas de información y monitoreo, ver realmente si todas estas 5 componentes del derecho humano se están garantizando, ¿no? O sea que de poco sirve que tengamos un pozo cerca si se seca o si tiene flúor, algunas cantidades que no se pueden ver, ¿no? Y todo eso hay que incluirlo dentro de la parte del monitoreo. Y para acabar